Entradas anticipadas a la venta con descuentos para estudiantes y personas jubiladas. Más información en teatrolacomedia.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 11:10 minutitos, voy al encuentro de un querido amigo, respetado enormemente por mí. Él estuvo muchos años como diplomático argentino, como embajador en Rusia, conoce los detalles, los pormenores, porque entre todas estas cosas que hablábamos cuando empezábamos el programa, no nos olvidemos de lo ocurrido, este atentado tremendo ocurrido en Rusia, una Rusia que a su vez está en guerra con Ucrania. El doctor Juan Carlos Sánchez Arnaud, a él me refiero, además es economista y bueno, tiene la generosidad de brindarnos unos minutos suyos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día, María Arminia, gracias por esa presentación. No, por favor, me quedo corta. Por favor. Bueno. Juan Carlos, ¿qué interpretás, qué lees, qué sabés de estos acontecimientos, de este atentado brutal? ¿Qué significa? ¿Qué lectura hay que hacer? Bueno, el primer punto importante, yo creo, es el gran fracaso de los servicios de inteligencia rusos. Uh-huh. Estos fueron advertidos de que había la posibilidad de un atentado de este tipo, y particularmente de un atentado en un festival o en un concierto. Fueron advertidos primero por la Embajada de los Estados Unidos sí. En Moscú, luego por la Embajada del Reino Unido. Ambas aconsejaron a sus connacionales que adoptaran medidas precautorias al respecto y que no participaran de ningún acto público. Y lógicamente cabe pensar que esta información que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos fue transmitida al servicio de informaciones ruso, el FSB. Uh-huh. Sin embargo, esto fue desmentido, y lo grave es que fue desmentido por el propio Putin, que acusó formalmente tanto a la Embajada de Estados Unidos como a la de Gran Bretaña de hacer esto con fines de desestabilización de la situación interna en Rusia, justamente en el momento que se estaban llevando adelante las elecciones por las cuales fue masivamente reelegido el presidente Putin. ¿Por qué este error? Bueno, probablemente, esto es mera suposición de mi parte, es que pocos días antes habían encontrado una célula del ISIS en Krasnodar, a la cual habían podido dominar después de un intenso tiroteo. Quizá pensaron que era esa la célula que estaba encargada de cometer el atentado, que finalmente tuvo lugar, y que tuvo lugar tal como lo habían advertido los servicios occidentales en medio de un festival. Esto yo creo que es el primer punto a señalar. Segundo punto, ¿por qué el ISIS? Bueno, en primer lugar porque Rusia tuvo una acción destacada, si no principal, en la liquidación del califato en Siria y en Irak. Junto con Estados Unidos y con Irán, fueron las tres fuerzas coordinadas para liquidar el califato. Al liquidar el califato, muchos de sus integrantes volvieron a sus países de origen. ¿Cuáles son estos países de origen? Acá hay dos grupos muy importantes, y esto hay que mirarlo para poder entender la situación global de lo que es el enfrentamiento periódico que hay entre fuerzas islámicas radicalizadas y Rusia. Por un lado, las repúblicas del Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán. Y por otro lado, las tres repúblicas caucásicas que forman parte de la Federación de Rusia, Chechenia, Dagestán e Ingusetia. Todos estos territorios fueron de alguna manera rusificados por la fuerza. Claro.
A partir de 1850, y en particular después de la guerra entre Rusia y Turquía, y de nuevo después de la constitución de la Unión Soviética en 1917, todos estos territorios fueron sometidos a sangre y fuego, conquistados y después rusificados, incluso con el envío masivo de habitantes de origen ruso hacia esos lugares, tratando de consolidar allí la presencia rusa desde el punto de vista étnico y cultural. Sin embargo, todos estos países o todas estas regiones mantuvieron su origen islámico muy fuerte y mantuvieron siempre un gran resentimiento frente a Rusia, claro, cuya manifestación más importante se produjeron incluso durante el periodo de la existencia de la Unión Soviética y mucho más concretamente al comienzo de la existencia de la Federación de Rusia con las dos guerras de Chechenia. Dos guerras de Chechenia que fueron ganadas por el propio Putin. La primera, siendo él primer ministro, fue la que consolidó las bases de su poder y le permitió acceder después al cargo de presidente de la Federación de Rusia. Y la segunda, poco tiempo después de haber accedido al cargo de presidente, llevando adelante una operación militar muy costosa, muy dura, incluyó la destrucción de Grozny, la capital de Chechenia, y dejó un gran resentimiento entre buena parte de la población islámica de toda esa región. Esto se agravó después con los intentos de infiltración de Al-Qaeda, particularmente en Ingusetia y en Dagestán. Es decir, todo esto ha dejado allí una gran población, incluso de origen militar, militares que formaban parte del ejército de Chechenia, que se movieron hacia Irak y hacia Siria e integraron las fuerzas del califato que fueron derrotadas, como dije antes, por la coalición de Rusia, Estados Unidos e Irán. Esta gente han vuelto a sus lugares de origen, tienen células, evidentemente no hay un gran grado de cohesión entre ellas, pero algunas de estas células tienen capacidad operativa, como lo han demostrado ahora en este caso, en este devastador y criminal acto terrorista. Claro. Ahora, mirando para adelante, María Herminia, esto es lo que más nos preocupa, o a mí por lo menos, es que Putin está tratando de crear un vínculo ¿con Ucrania? Entre este acto terrorista y Ucrania. Y yo creo que van a usar esto como antecedente, como justificación de dos cosas. La primera es la declaración formal de guerra, para poder llevar adelante una leva masiva de soldados que puedan integrar las fuerzas que combaten en Ucrania. No nos olvidemos que hasta ahora la participación rusa en Ucrania está catalogada por parte de los rusos como una operación militar especial, que los limita en la capacidad de llevar adelante una leva forzosa de la población del territorio ruso. Esto los podrían reemplazar con la declaración de guerra, y segundo, probablemente esto dé lugar, eso es lo más preocupante, a alguna operación más de carácter masivo en territorio ucraniano, probablemente bombardeos muy intensivos o acciones militares de otro carácter, pero de gran envergadura. Claro, y también uno teme mucho, ¿no?, por las armas químicas. Bueno, yo no creo que Rusia vaya a recurrir a las armas químicas. Yo diría que hay no solo un sistema de control bastante estricto, ha habido una destrucción masiva de armas químicas y biológicas en territorio ruso, pero bueno, todo está abierto, incluso la posibilidad de
armas nucleares Claro. tácticas, ¿no? De Claro. pequeña dimensión y alcance. Ujú. Pero yo creo que eso Rusia lo haría solo en caso de que comenzara a peligrar su seguridad interior ante un eventual avance del ejército ucraniano o operaciones ucranianas en territorio ruso de gran envergadura, que por ahora no se ven en el horizonte de este conflicto, ¿no es cierto? Juan Carlos, y por último, yo me acuerdo que cuando comenzó esta llamada por Rusia, esta operación masiva, ¿no? Sí. Operación, masiva, conversamos y vos fuiste uno de los primeros que dijo, viene para largo, cuando todos pensábamos que tal vez era algo, bueno, que se podía resolver en poco tiempo. Ahora, ¿qué pensás? No, yo sigo pensando que este es un conflicto muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Muy difícil de resolver porque las reivindicaciones de uno y otro lado son muy contradictorias. Ucrania quiere recuperar parte de Crimea, si no todo Crimea, quiere recuperar los 3 territorios que ha ocupado Rusia en la región de Smolensk. Son reivindicaciones muy fuertes y Rusia por su parte sigue sintiendo que buena parte de Ucrania le pertenece, Claro. con lo cual encontrar allí una base de acuerdo territorial no es fácil. Además hay reivindicaciones históricas, hay una cantidad de problemas que se suman a este conflicto que vienen arrastrándose de siglos, María Herminia. No es fácil. Juan Carlos. Hay que ver el problema. Yo creo que la clave está un poco en las dificultades y en dificultades económicas que tiene Rusia y en esta situación tan difícil de encontrarse con 2 grandes adversarios al este y al oeste, Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Claro. Eso probablemente decida a Putin a buscar algún acuerdo, pero no lo veo en el corto plazo, sinceramente. Juan Carlos, un placer como siempre que podemos conversar con vos. Otro día te vamos a llamar para que nos des tu mirada económica, pero de cómo va el país, que recibo tus informes. Muchas gracias, Perfecto. Un placer. Al contrario, María Mía, a tus órdenes. Gracias. El doctor Juan Carlos Sánchez Arnó. AMTRAM, Asociación Mutual Trabajadores Municipales, cuidando siempre la salud de la